Dios les bendiga. Estamos en este tiempo devocional para compartir joyas de la Escritura, que es el título de estos tiempos devocionales, basados en el Nuevo Testamento, en algunas de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Quiero compartir con ustedes uno de los pasajes bastante conocidos de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo número 1, nos habla y nos define de una manera muy clara y sencilla lo que es la fe. Por eso es justamente que el título de este devocional es Fe, es certeza y convicción. Quiero darle lectura a este versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros leyéramos todo el capítulo, más adelante ese mismo capítulo dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él es y que nosotros somos galardonadores por el hecho solamente de buscarle. Y después pone toda una serie de ejemplos de personajes bíblicos que se destacan justamente por eso, por la fe. Ahora, nosotros podemos encontrar tres niveles importantes de fe. El primer nivel que nosotros encontramos de fe, justamente lo dice un versículo más adelante, después de que dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero también dice que es por la fe que nosotros creemos que el lugar donde vivimos, el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, fue creado de algo que no era. Ese es el primer nivel de fe. Imagínense las primeras generaciones donde no había escritura, donde todo era de boca en boca. Generación tras generación tuvo que creer que el relato que se daba de cómo fue creado todo lo que ahora vemos era verdad. Ellos tuvieron que tener un grado de fe muy importante. Esas historias que los abuelitos le contaban a los nietos o los padres, a los hijos, de generación en generación. Y mucho de lo que ahora tenemos, en especial del libro del Génesis, fue solamente porque fue pasando de boca en boca. Pero tenemos un segundo nivel de fe, que para mí es un nivel muy, muy importante, y es cuando Dios habla directamente a alguien su palabra o su propósito. Y ese es el nivel de fe donde entran todos los personajes mencionados aquí, o casi todos los personajes mencionados aquí en Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque ellos recibieron palabra directa de Dios, una promesa de parte de Dios, o indicaciones de parte de Dios de lo que ellos tenían que hacer, o de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y lo que a ellos les tocaba era creer que lo que Dios les decía era verdad y que en su tiempo esa palabra se iba a cumplir. Para algunos ejemplos así rápidos: Abel recibe junto con su hermano la indicación de que tienen que presentar una ofrenda. O aun cuando lo hayan sentido hacerlo de su propia iniciativa, los dos lo hicieron, pero uno presentó una ofrenda agradable y el otro no. Pero si seguimos más adelante, Dios le dice a Noé: constrúyete un arca. Y lo único que él tenía que hacer era, ¿qué hacer? Pues construir un arca, porque Dios fue lo que le dijo, porque a través de ella se iba a salvar él y toda su familia, junto con parejas de todos los animales que había en todo su entorno. Abraham recibe dos promesas importantes, sin tener hijos y siendo su esposa estéril y siendo ya mayores de edad. Dios le dice: te voy a dar un hijo, y le da una segunda promesa: voy a hacer de ti una nación grande, y todo esto que tú ves aquí va a ser tuyo y de tu descendencia. El hijo lo vio, la segunda no lo vio, porque eso estaba para cumplirse con su descendencia. Isaac recibe la misma promesa, Jacob recibe la misma promesa. Dios directamente hablando directamente a ellos, diciéndoles: voy a hacer de ustedes una nación muy grande y toda esta tierra se las voy a dar por heredad. Esa era la fe que ellos tenían: escuchar a Dios y creer que lo que Dios les decía lo iba a cumplir en sus vidas. José recibe también palabra de Dios diciéndole en sueños: Dios
que toda su familia se iban a inclinar delante de él en algún momento de su vida, aun cuando es llevado preso, aun cuando es difamado, aun cuando es vendido por sus hermanos. José le cree a Dios, y llegado el momento cuando viene el hambre sobre Egipto y sobre toda la región, esta palabra que Dios le había dicho se cumple. Cuando Dios nos habla y nos dice algo, tenemos que creerle. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que creerle, tenemos que poner manos a la obra para hacerlo. Esto es la fe: escuchar la palabra de Dios, creer que lo que Él nos dice es verdad y poner manos a la obra para hacerlo. Pero les dije que había, para mi gusto, 3 niveles importantes de fe en ese sentido. El tercer nivel, también muy importante, es que nosotros tenemos el gran privilegio que ellos no tuvieron. La mayoría de las veces, les decía, las historias eran contadas de generación en generación. Los grandes personajes bíblicos del Antiguo Testamento tenían que esperar alguna revelación divina para encontrar el propósito en su vida. Y tiempo me faltaría, como dice Hebreos, de contarles de todos estos personajes. Pero el tercer nivel, y muy importante para nosotros, es que Dios ya nos dejó esta palabra para creerla, esta palabra para aprenderla, esta palabra para memorizarla, esta palabra para vivirla. Lo que tú y yo necesitamos creer está aquí en esta palabra. Es por eso tan importante que leamos, que meditemos en ella, que la memoricemos, que sea, lo he dicho en otras ocasiones, para nosotros, como lo fue para el salmista, mucho más preciosa que el oro. A través de esta palabra, Dios va a hablar a tu vida, y lo que Él espera de ti es que le creas, que tengas la certeza y la convicción de que lo que aquí dice, lo dice para ti, lo dice para mí. Creamos a la palabra de Dios, tengamos fe, tengamos certeza, tengamos convicción de que esta palabra es verdad y Dios quiere cumplirla para nosotros hoy, en este día. Hoy medita en esta palabra, y ese versículo que resalte, o este mismo versículo que he compartido, tómalo, vívelo, disfrútalo, créele a Dios y Él traerá bendición para tu vida. Vamos ahora. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Tu palabra está llena de promesas, Señor, y lo único que tú esperas de nosotros es que creamos a tu palabra, que creamos que lo que tú dices en ella, Señor, es verdad, que vivamos conforme, Señor, a tu palabra nos lo muestra, que sea para nosotros como lo fue para el salmista, Señor, lumbrera a nuestro camino, Señor, que sea la luz para nosotros, Padre, que sea una guía, y que, Padre Santo, cuando a través de un canto, de una predicación, de nuestra lectura diaria, Señor, algún versículo resalte, Señor, algún versículo digamos, esto Dios me está hablando a mí, creamos, Señor, que tú lo cumplirás en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos esa fe, esa certeza, esa convicción de que tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y créele a Dios. Todas sus promesas son verdad.